quiero que te hagas una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas personas te han escrito por redes sociales en los últimos 3 meses preguntando por tus servicios y cuántas realmente terminaron contratándote? Porque si eres como la mayoría de abogados con los que yo trabajo, seguramente has vivido algo parecido a eso. Publicas contenido, tienes visualizaciones, reacciones, algunas personas incluso te escriben por mensaje privado, piden información, te cuentan el caso, pero al final desaparecen. No responden, te dejan en visto, dicen que lo van a pensar o simplemente nunca te vuelven a escribir. Entonces llegas a una conclusión que parece muy lógica. Necesito más seguidores, necesito publicar más contenido o hacer mejores videos, necesito invertir más dinero en pauta. Pero después de trabajar con abogados de diferentes especialidades, he descubierto que muchas veces el problema no está en ninguna de esas cosas. El problema es que están utilizando estrategias de captación que fueron diseñadas para otros mercados y no para servicios jurídicos. Porque una cosa es vender un curso y otra muy diferente es vender una asesoría jurídica. Eso no es vender ropa, es vender la representación de alguien en un proceso judicial. Es completamente diferente vender un producto a que una persona tome la decisión de confiarte un problema que puede afectar su patrimonio, su familia, su empresa, su libertad, hasta su futuro. Acá es donde puedes estar cometiendo un error silencioso, que empiezas a copiar cosas que ves funcionando en otros sectores, los embudos, los anuncios, los guiones o las estructuras. Pero aquí nadie se detiene a preguntarse algo fundamental. ¿Mi cliente compra de la misma forma que compran los clientes de esos mercados? La respuesta normalmente es no. Y por eso muchos abogados terminan en frustración. Y hoy quiero mostrarte por qué sucede eso. Porque probablemente no tienes un problema de contenido ni de seguidores. Lo que puedes tener es un problema de estructura. Es un problema que se encuentra en ese camino que recorren las personas desde que te descubren hasta que toman la decisión de contratarte. Y por eso precisamente es que hoy vamos a trabajar eso en este video. Antes de continuar, quiero ayudarte a identificar si este contenido realmente es para ti, porque no quiero hacerte perder el tiempo. Este video es para abogados que ya entendieron que el mercado cambió, para abogados que ya están intentando posicionarse o tienen intención de hacerlo y que ya entienden que depender únicamente de los referidos puede convertirse en un riesgo para el crecimiento de su práctica profesional. En este punto ya tienes clientes, experiencia y llevas varios años ejerciendo, pero sientes que todavía no tienes un sistema claro para atraer clientes de forma consistente. Posiblemente publicas contenido y muchas veces no pasa nada, o las personas llegan, preguntan y desaparecen, o recibes muchos mensajes de curiosos, o sientes que cada nuevo cliente depende de la suerte. Y eso genera una sensación muy particular porque sabes que tienes la capacidad jurídica para ayudar, sabes que tienes el conocimiento, sabes que puedes generar resultados, pero no logras convertir esa capacidad profesional en un flujo constante de oportunidades. Entonces ahí aparecen las dudas, porque lo que realmente deseas no son más seguidores, lo que deseas son más clientes, más estabilidad y, ¿por qué no, más previsibilidad? Pero al mismo tiempo están por ahí rondando esos miedos. Miedo a invertir tiempo y dinero en algo que no funcione. Miedo a parecer vendedor. Miedo a perder credibilidad profesional. Miedo a que las redes sociales no sean compatibles con la seriedad que exige el ejercicio del derecho. Y si esos pensamientos han pasado por tu cabeza, quiero decirte algo. Son completamente normales. De hecho, son exactamente las mismas preocupaciones que tenían muchos abogados antes de comenzar a estructurar correctamente su posicionamiento. Porque existe una diferencia enorme entre llamar la atención y construir confianza y reputación. Además, si entiendes esto, vas a evitar perseguir personas que nunca iban a contratarte, vas a evitar llenar tu agenda de curiosos y vas a evitar el desgaste de crear contenido durante meses sin obtener resultados reales, porque el objetivo acá es construir un sistema que te genere oportunidades y precisamente de eso es lo que estamos hablando hoy. Trabajemos en los embudos. ¿Qué es realmente un embudo? Antes de hablar de los diferentes tipos de embudos, quiero aclarar algo. Cuando escuchamos la palabra embudo, podríamos referirnos a tecnología, automatizaciones, páginas web o en herramientas, pero un embudo no es ninguna de esas cosas. Un embudo es simplemente ese recorrido que realiza una persona desde que no sabe que existes hasta que toma la decisión de contratarte. Y aquí aparece el primer error de muchos abogados. Creen que el cliente toma la decisión de contratarlos simplemente cuando llega una asesoría. La realidad es que la decisión comienza mucho antes, cuando ya ve un video tuyo o entra a tu perfil, cuando revisa tu contenido y analiza si realmente pareces especialista. Eso es antes, cuando compara tu perfil con el de otros abogados e intenta determinar sí puede confiar en ti. Por eso el cierre del negocio no empieza en una llamada, empieza mucho antes y dependiendo del embudo que utilices, ese recorrido es más o menos efectivo. Por eso analicemos los principales embudos que existen. El primer tipo de embudo que vamos a hablar es el del webinar. La lógica detrás de este modelo es muy simple. La persona consume contenido gratuito, algo de ese contenido despierta su interés, se registra a una capacitación y durante esa capacitación el experto demuestra conocimiento, autoridad y experiencia. Y al final presenta una oferta. Aquí la persona consume una capacitación
capacitación más profunda. La ventaja es que se puede generar mucha autoridad porque durante una hora o más el prospecto está ahí escuchando tus ideas, tu experiencia, tu metodología. Sin embargo, tiene varias dificultades para los abogados. Primero, requiere una audiencia relativamente grande. Supongamos que deseas tener 50 personas conectadas. Para lograrlo, probablemente necesites entre 150 y 300 registros. Y para conseguir esa cantidad de registros, posiblemente necesites miles de visualizaciones previas. Muchos abogados intentan hacer un webinar cuando tienen una audiencia pequeña, anuncian la capacitación, preparan la presentación, invierten tiempo y al final se conectan muy pocas personas y con esos pocos no concretan nada. Segundo, requiere una estructura comercial bastante sólida. En general se cree que un webinar consiste únicamente en enseñar, pero la realidad es que detrás existe toda una estructura. Debes lograr que las personas vean la invitación, y ese es un proceso complejo. Después se registren, que asistan, que permanezcan durante la capacitación, que soliciten información y que avancen hacia una llamada o asesoría. Y en cada una de esas etapas se van perdiendo personas. Por eso un webinar no es solamente una clase, es un sistema completo de conversión. Y si alguna de esas piezas falla, los resultados se reducen significativamente. Y tercero, muchas veces el cliente de un abogado no está buscando una clase. Por ejemplo, una abogada penalista hace un webinar y el cliente, ¿quién es? Una persona que requiere una solución, que está enfrentando un problema, que está detenido. Él no está buscando una cátedra, está buscando una solución. Por eso en general no suele ser el mejor punto de partida para la mayoría de abogados. No obstante, puede que en algunos nichos el webinar funcione bien. Por ejemplo, en derecho empresarial o en riesgos laborales para empresas, porque allí el cliente suele estar dispuesto a invertir tiempo en formación, pero debes tener cuidado, pues ya debes tener posicionamiento, que te reconozcan, que en ese mercado ya empieces a sonar, porque si todavía estás intentando construir visibilidad, confianza y posicionamiento, definitivamente estás necesitando otro mecanismo. El segundo tipo de embudo, la landing page. Este embudo lo utilizan mucho los abogados que comienzan a invertir en publicidad. Su funcionamiento puede ser simple. Una persona ve un anuncio, hace clic y llega a una landing page. Una landing page es básicamente una página web sencilla diseñada con un único objetivo: lograr que la persona deje sus datos de contacto. A diferencia de una página web tradicional donde hay menús, botones, opciones, información, una landing busca que la persona se concentre únicamente en una acción. Por ejemplo, solicitar una asesoría, dejar su número telefónico o agendar una reunión. Entonces el recorrido normalmente es así. La persona ve un anuncio, llega a la landing, deja sus datos. El abogado o su equipo la contactan, se agenda una reunión y después se intenta cerrar el negocio. De hecho, durante muchos años, esta fue una de las estrategias más utilizadas por los despachos y por los abogados independientes. Y hoy todavía hay muchas agencias de marketing que la siguen ofreciendo como la principal alternativa para generar prospectos jurídicos. Ahora, ¿es fácil de implementar? ¿Un poco más que una web? Sí, pero requieres el apoyo de un experto. ¿Te permite medir resultados? Sí, puede generar una cantidad importante de contactos y en poco tiempo. Sin embargo, aquí aparece un detalle muy importante y es que muchos abogados lo descubren después de invertir dinero. La landing puede ayudarte a captar datos, pero no a construir confianza, y eso es clave. Muchos abogados creen que esto les da estatus, que les da credibilidad, y lo cierto es que nadie te contrata porque tengas una página web. Cuando hablamos de servicios jurídicos, la confianza es mucho más importante que el simple hecho de conseguir un formulario diligenciado o que vean tu página en la que prácticamente vendes y vendes y vendes. Por eso muchas veces ocurre algo que seguramente has visto. Los formularios llegan, los contactos entran, pero cuando intentas comunicarte con ellos, no responden, no contestan llamadas, desaparecen o no asisten a la reunión. Y esto sucede porque la persona dejó sus datos, pero se le pasó la emoción, desconfió o lo que sea. Y muchos abogados creen que el problema está en la landing, entonces siguen invirtiendo. Le cambian los colores, los textos, la letra, los botones, las imágenes, pero el problema no está ahí. Entonces, ¿significa que las landing no funcionan? No. Funcionan y pueden funcionar muy bien, pero cuando la persona ya tuvo contacto previo contigo, ya vio tu contenido, ya conoce tu marca, ya te percibe con un nivel de autoridad, porque la landing no es un mecanismo para convencer, simplemente su cometido es organizar el proceso de captación. El tercer tipo de embudo es la asesoría. Este es probablemente el embudo más utilizado por los abogados actualmente y muchas veces ni siquiera son conscientes de que están utilizando un embudo. La estructura suele ser: publican contenido o lanzan un anuncio, reciben mensajes, lo lanzan inmediatamente a una asesoría y ahí le hacen una propuesta al posible cliente y tratan de cerrar ese cliente. Y aquí aparece algo muy interesante, porque la mayoría de abogados intenta convertir a través de una asesoría, es decir, llevan a la persona directamente a una llamada o a una reunión pensando que ahí va a ocurrir la venta. De este embudo tenemos dos versiones. La versión de la asesoría gratuita. Esta es una de las estrategias más utilizadas y la que enseñan los marqueteros. Son esas personas que se dedican a pautar, pero no tienen una estrategia que se ajuste a un abogado. La lógica es sencilla. Si le lanzo un anzuelo, le regalo un diagnóstico, me voy a ganar su confianza y seguramente terminará contratándome. Pero ojo, aunque puede generar volumen de interesados, tiene un problema enorme.
Atrae muchísimos curiosos, en realidad casi todos. Personas que quieren información gratuita, quieren una segunda opinión, porque viven preguntando, quieren resolver dudas o que en la asesoría ya les resuelvan su problema, pero en general no tienen intención de contratar. Por eso los abogados terminan agotados, llenan esa agenda, hablan con muchas personas, cada reunión media hora, una hora, pero cierran muy pocos negocios. Y al final sienten que trabajan muchísimo para obtener pocos resultados. Y tenemos la versión de la asesoría paga. Entonces algunos abogados hacen lo contrario, cobran la asesoría. Y aquí aparece otro problema. Cuando una persona todavía no te conoce, no estás posicionado, todavía no confían en ti, no entienden tu valor y además le pides dinero para hablar contigo, pues ¿qué pasa? La fricción aumenta muchísimo, no porque la asesoría no valga, sino porque la confianza todavía no existe. Y ya sabes, si la confianza es baja, cualquier barrera adicional que le pongamos, pues reduce la posibilidad de convertir. Entonces, ¿qué crees? ¿El problema es la asesoría? Aquí quiero detenerme porque este es uno de los cuellos de botella. Muchos abogados creen que el problema es cobrar, no cobrar, hacer la asesoría más barata, hacerla más larga, regalar más tiempo, pero como ya vas viendo, el verdadero problema suele estar antes, porque la asesoría no debería ser el lugar donde construyes toda esa confianza. La asesoría debería ser ese lugar donde validas si le puedes ayudar, independientemente de que le cobres o no. Por eso la confianza debería comenzar muchísimo antes, a través del contenido, a través del posicionamiento, a través de la percepción que estás construyendo. Y entonces, ¿por qué muchos abogados se quedan atrapados en este embudo? Porque terminan dependiendo exclusivamente de reuniones. Más reuniones para conseguir clientes, más reuniones para explicar lo mismo, más reuniones para responder las mismas preguntas, más reuniones para convencer. Y eso limita enormemente el crecimiento. Te desgasta y dejas de creer en el verdadero potencial de la red, porque el abogado se convierte en el cuello de botella del sistema. No se da la oportunidad de ajustar ni de hacer que el sistema funcione. ¿Todo esto significa que las asesorías son malas? Para nada. De hecho, diría que siguen siendo una de las mejores herramientas para cerrar servicios jurídicos. Simplemente pasa que cuando existe posicionamiento, autoridad y confianza previa, pues la conversación cambia completamente. Ya la persona no te pregunta, ¿usted sí sabe de esto? Sino, ¿cómo podemos trabajar juntos? Y eso cambia completamente los resultados. El último tipo de embudo que te voy a mostrar es el lead magnet. Este puede ser uno de los más conocidos. Funciona así. La persona ve un contenido. A cambio de un correo electrónico o un número de WhatsApp, recibe algo gratuito, un regalo que atrae. Por ejemplo, una guía, un PDF, un checklist, una plantilla, un ebook. Posteriormente, se inicia un proceso de seguimiento. La lógica detrás de este embudo también es muy sencilla. La persona todavía no está lista para contratar. Entonces, primero se captura el contacto, después se construye confianza y finalmente se le presenta una oferta. En algunos mercados funciona muy bien. Por ejemplo, en educación, en consultoría o en infoproductos. Pero en el mercado jurídico sí aparecen varios problemas. El primero es que muchas personas descargan información gratuita por curiosidad, no necesariamente porque estén listas para contratar. Y sinceramente, los verdaderos clientes no buscan información, no buscan que los eduques, lo que necesitan es criterio y ejecución. El segundo problema es que genera muchos contactos poco calificados. Y el tercero es que muchos abogados terminan acumulando bases de datos enormes que nunca convierten. No porque el embudo sea malo, sino porque normalmente el cliente necesita algo más que información. Necesita confianza. Y la confianza no siempre se construye con un regalito. Por eso el lead magnet es una muy buena herramienta, pero no como la herramienta principal de un embudo. ¿Se puede incorporar en la estrategia? Claro, pero depende de diferentes variables y especialmente del servicio de cada abogado. ¿Cuál es la realidad de todos estos embudos? Y aquí llegamos al punto más importante de este video. Ninguno de estos embudos es malo. Todos funcionan. La cuestión es que están diseñados para situaciones diferentes. Y cuando un abogado los copia sin entender para qué sirven y sin adaptación, puede empezar a perder su norte, porque no identifica cómo realmente concreta un servicio a un cliente. Porque ese cliente no compra impulsivamente, no compra porque vio un video o porque recibió un regalito. Compra cuando existe confianza. Y le llamo compra porque tú le estás vendiendo un servicio. Todo buen abogado es un muy buen vendedor. Y por eso el elemento más importante de cualquier sistema de captación no es la automatización, es la confianza, no se te olvide. Ahora, ¿por qué construir una estrategia diferente para abogados más allá de quedarme con un simple embudo? Ser abogado y además estratega digital me permitió identificar algo valioso y es que la dificultad de posicionarse no está asociada al conocimiento ni a la capacidad. Simplemente es un problema de percepción. Y en este proceso, acompañando a abogados a posicionarse, lo he confirmado. Pasa porque su mercado no logra entender qué hacen, porque son diferentes y peor, ¿por qué deberían elegirlo? Eso me llevó a diseñar un sistema centrado en 4 criterios: posicionamiento,
autoridad, confianza y conversión. Así no empiezas como los demás abogados, con la venta. Se empieza mucho antes, construyendo una percepción correcta. Te los explico. El primero es el posicionamiento. Aquí el objetivo es simple, que las personas correctas te descubran. No se trata de llegar a todo el mundo, se trata de llegar a quienes realmente podrían convertirse en tus clientes. Por eso trabajamos. Nicho, diferencial, mensaje, contenido estratégico. Porque si atraes a las personas equivocadas, todo el sistema se rompe. Y este proceso puede que te lleve tiempo. Pero entre más rápido lo inicies, pues más pronto vas a llegar. El segundo es autoridad. Aquí buscamos responder una pregunta. ¿Por qué deberían escucharte? La autoridad no se construye diciendo que eres experto. Se construye demostrando experiencia, demostrando conocimiento, el criterio, la especialización. Cada uno de estos aspectos requiere un desarrollo. Y cuando esta etapa se empieza a construir, el mercado empieza a percibirte de manera diferente. El tercero es la confianza. Esta es la fase que produce resultados, porque aquí ocurre la transformación. La persona deja de verte como un abogado más y comienza a verte como su posible solución. Por eso trabajamos contenido estratégico, prueba social, la coherencia de la marca y percepción profesional. Obviamente, comunicación. Porque la confianza reduce la resistencia y cuando la resistencia disminuye, pues la conversión aumenta. Y eso se traduce pues en más negocios cerrados. La fase 4 es la conversión. Solamente aquí aparece la venta, pero no desde la presión y la persecución, porque el trabajo anterior ya hizo gran parte de ese recorrido. Por eso muchas veces las mejores reuniones no son aquellas donde mejor explicaste, son aquellas donde más confianza existe antes de comenzar. Y esa es precisamente la diferencia entre tener redes sociales y tener un sistema de conversión. Porque en la primera generas atención, pero en la segunda generas clientes. Y ahora en este punto, hazte una pregunta muy sencilla. ¿Qué está pasando hoy en tu negocio? Revisa si te encuentras en una de estas dos situaciones. La primera, estás publicando contenido, estás intentando posicionarte, estás haciendo esfuerzos en redes sociales. Pero las personas no llegan, no preguntan, no interactúan, no existe una generación constante de oportunidades. O la segunda, las personas sí llegan, te escriben, preguntan, solicitan información, incluso te cuentan los casos, pero desaparecen, no responden, no avanzan, no te contratan. Resulta que en ambas situaciones hay algo en común. No significa que las redes sociales no funcionen para abogados. Lo que refleja es un problema de estructura. Y por eso muchos abogados terminan frustrados. Demasiados esfuerzos aislados, sin resultado, cuando en realidad lo que falta es un sistema. Porque el mercado jurídico no premia al abogado que más publica. Premia al que logra construir confianza, al que genera mayor percepción de autoridad. Y por eso quiero dejarte una reflexión importante. Si tus clientes llegan de forma impredecible, si las redes sociales todavía no generan resultados consistentes, entonces no necesitas hacer más cosas, necesitas construir una estructura correcta, un sistema que convierta atención en confianza y confianza en clientes, porque si entiendes cómo construir posicionamiento, autoridad y conversión, ya empiezas a jugar un juego completamente diferente. Empiezas a ser recordado, a ser reconocido, a ser recomendado y eso lleva a traer mejores oportunidades. Entonces, si todavía no logras construir un sistema que te permita atraer y convertir clientes de manera consistente, ve y mira mi video principal. Si resuena contigo y ves que ya estás listo para comenzar a impulsarte con estrategia, envíame un mensaje por Instagram con la palabra abogado y vemos si esto es para ti.